Estás escuchando el podcast de Real Estate Hecho Fácil, un programa para inversionistas en bienes raíces. Si quieres un trabajo que no te esclavice, que ayude a muchas personas y que te haga buen dinero, invertir en real estate es una buena industria. Lo mejor de todo es que todos pueden aprender. Este es el show donde te explicamos cómo hacerlo. Hola amigos de Real Estate Hecho Fácil, soy Samuel y en este episodio te traigo la conversación que Homero, Marlon y yo tuvimos con uno de nuestros amigos inversionistas, Sergio Méndez. Sergio es un inversionista que hasta este punto ha logrado tener 100 casas de renta, ha logrado crecer su portafolio a 100 casas. En este episodio nos habla cuál es su proyección para este año, pero la razón por la que nosotros lo entrevistamos a él es porque él es un ejemplo de alguien que empezó desde cero, sin formación académica, sin nadie que le ayudara y hoy se es un millonario de real estate. De hecho, una de las primeras preguntas que le hice es si él tenía título universitario, si él venía de familia rica, si a él le habían regalado alguna de sus casas o si él manejaba el inglés. La respuesta a todas esas preguntas fue que no. Lastimosamente, los primeros minutos de la entrevista no los pude grabar, el audio me salió dañado, pero en este punto él empieza a contar su historia, nos empieza a contar cuáles fueron sus inicios, cuáles fueron sus derrotas que tuvo. Así de que si tú estás interesado en crear un portafolio de casas de renta, este episodio con Sergio te va a dar lo que tú necesitas para que tú dejes de tener miedo, empieces a tomar acción y crezcas tu portafolio para ser un millonario como él. Así que suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y esa es la conversación que tuvimos con Sergio. Trabajando juntos en ese hotel y restaurante, cuando entraron dos señores muy bien vestidos y que andaban buscando a mi primo. Y ya salió mi primo y resulta que era su papá con un tío. Pues empezó la plática y venían conociéndose por primera vez. Así es que ya el siguiente día yo escuché la historia, ¿verdad?, de que el señor tenía 7 casas en Miami, en Florida. No sé en qué parte de Florida, pero me imagino que debe haber sido allá por Hialeah. Claro, para mí en ese tiempo, 16, 17 años, en mi país, escuchar que una persona tiene 7 casas en Estados Unidos, pues fue sorprendente. 5 años más tarde, en el 2000, a los 22 años, yo llegué a Estados Unidos. Y cuando yo llego, pues llego de mi mamá, llego a trabajar, pero como que esa semilla había quedado en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. Y 4 años más tarde yo estaba emprendiendo en el negocio real estate. No conocía a nadie, nadie de mi familia lo hacía, no tenía amigos que lo hacían, pero esa semilla se había quedado tanto en mi corazón que yo dije, yo quiero hacer este negocio. Y yo empecé a buscar casas. Yo me recuerdo que cuando salía de trabajar, yo me iba a buscar casas por todos los barrios. Y así fue como compré mi primera casa. Entonces, con el tiempo me puse a pensar, oye, ¿qué fue lo que te puso? ¿Qué fue lo que te trajo al negocio del real estate? ¿Cuál fue la razón? Y yo no encontraba. Hasta que un día recordé la historia de ese señor y estoy convencido de que de ahí nace esta idea o esta necesidad de hacer algo, de ver cómo si alguien lo pudo hacer, si alguien había logrado los 65 años, porque el señor ya tenía 65 años, ¿cómo lo había logrado? Y pues porque yo no lo podía lograr. Así es que así es como nace y así es como nacen los sueños. Y así es como tú puedes en este día o más adelante o si ya en tu corazón está este sueño, está esta semilla en tu corazón, pues lo puedes hacer. Una preguntita allí, Sergio. Cuando tú empezaste, fuiste a un meetup, fuiste a un evento donde aprendiste, había muchos inversionistas, escuchaste un podcast, no sé, ¿había eso? O sea... No. Yo me recuerdo que yo salía a buscar casas y mis 2 primeras experiencias con las 2 casas fueron experiencias negativas. La primera
La perdí, me demandaron y perdí una demanda de como de alrededor de $100,000. Y la segunda me fui a foreclosure. O sea que mis 2 primeras oportunidades, mis 2 primeras casas que yo hice, prácticamente lo perdí todo. A cualquiera para en ese momento. Sí. ¿Verdad? Vamos a hablar un ¿Verdad? poco acerca de eso, Ya. o sea, porque, o sea, una persona que tal vez, no sé, pueda perder $5,000, $6,000, $8,000, diga, no, esto no es para mí, muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco acerca de, un poco de cómo sucedió, o sea, compraste tu primer casa y cómo fue de que, bueno, te estaban demandando, ¿no? O sea, la vendiste, la arreglaste. Sí, 4 años más tarde, yo haber llegado a Estados Unidos, yo había ahorrado un promedio de $150,000 en efectivo. Y me recuerdo que yo en la búsqueda de casas encontré una casa en Garland, un área muy buena, casa de 2,300 pies cuadrados, ladrillo, muy bonita. La compré en un foreclosure, era una casa reposeída. La reparamos, le pusimos carpeta, la pintamos, porque la casa, la verdad, estaba en buenas condiciones. Pero siempre hay personas malintencionadas y tenemos que saber de que cada vez de que tú estás en el emprendimiento vas a encontrar personas malintencionadas. Definitivamente lo que sucedió fue algo muy, pero muy pequeño. La casa tenía un extra, como un pequeño game room o un pequeño porche. Y yo lo compré así. Y en esos días, en esa temporada de lluvia, llovió muchísimo y tenía una gota. Allí empezó a gotear muchas veces esos. De hecho, que no era ni parte de la casa, solo lo habían pegado a la parte de la casa. Era un cuarto pequeño. Y empezó a liquear y me recuerdo que yo mandé a cambiar el roofing. Esa partecita. Mandé a una compañía después de eso. Pero más sin embargo, ellos no se quedaron a gusto y me demandaron. Algo muy poderoso que me has comentado acerca de lo que te dijo el juez en esa ocasión, ¿no? Cuando se cerró el caso y pues obviamente pues es algo muy difícil de vivir, ¿no? De que pues has trabajado 4, 5, 8 años ahorrando ese dinero y lo acabas de perder, ¿no? Entonces... Sí, la demanda fue por los $120,000 en total, lo que era el costo de la venta de la casa. Ellos demandaron por la cantidad de la compra de la casa. Y por ignorancia, por inocencia, por lo que sea, o por aprendizaje, perdimos. Lo cual hasta este momento, hoy este día lo veo y me da risa. Y digo yo, no es nada. Pero en ese momento, lógico que sí dolió, porque cuando tú has trabajado 4 años, has ahorrado, sabes cuánto te has sacrificado, o sea, lo sacrificaste. Sí, porque son sacrificios que yo he mirado que creo que has puesto fotos, ¿no? Donde tú y tu esposa, o sea, han pasado donde van a comer algo, no sé, McDonald's en ese entonces o buscar la manera que te puedas ahorrar, ¿no? Estabas saliendo a comer a 5 estrellas cada fin de semana. Correcto. Para que tú llegues a los 4 años de haber llegado a este país y ahora $150,000 no lo has hecho nada fácil. Impresionante. O sea, definitivamente no lo has hecho de manera fácil. Entonces, fueron muy sacrificados esos 4 años. Yo precisamente acababa de comprar mi primer casa para vivir. Tenía una deuda con el IRS. Ya que por razones de que yo no calificaba, la persona me dijo, no, ¿sabes qué? Te vamos a arreglar los income tax y me dejó una deuda. Para mí, una deuda de $10,000 en ese momento, pues era una deuda grande. Y otra deuda de una casa de $90,000 que había comprado y un fracaso de $120,000. Pero perdimos, pagamos. Esa vez yo creo que el juez... al mismo tiempo creo que no dejó de pensar en lo injusto, porque definitivamente fue injusto. Uno sabe cuando las cosas son justas y cuando las cosas son injustas. Pero la verdad es que no nos doblegó. Todo lo contrario, compramos la segunda casa y nos fuimos a foreclosure también por cosas de falta de conocimiento. La segunda casa nos fuimos a foreclosure 6 meses más tarde. Y yo continué en el negocio. Durante ese tiempo de pérdida, así lo vamos a llamar, ¿verdad?
pero hay que agregarle un poco pérdida y aprendizaje, porque no hay que solo quedarse con lo negativo, sino que hay que agregarle el aprendizaje. Usted me imagino que escuchaba gente diciéndole otra vez, o qué eran aquellas cosas, comentarios negativos o sugerencias que la gente le daba, que usted lo dejó pasar, que no dejó que crecieran en su cabeza. Bueno, yo creo que estaba tan rodeado de poca gente, definitivamente, que no tuve la experiencia de vivir personas que me lo dijeran. ¿Por qué? Porque no estaba rodeado de... Yo creo que cuando las cosas suceden o te están sucediendo, pues la gente por pena, por lástima, no opina muchas veces. ¿Va? Sí. Yo creo que la familia es la única que medio sabía. Pero la experiencia, si me preguntaran que si la volvería a repetir o que si hay algo de lo que me arrepiento, yo no cambiaría nada. Yo creo que definitivamente fue una experiencia que nos hizo más fuertes. 14 años más tarde, como cosas de la vida, un día recibo un mensaje por Messenger ofreciéndome una casa en Garland. Le digo al muchacho, mándame la dirección, me manda la dirección. Yo me recordaba exactamente de la calle, del nombre de la calle, pero no me acordaba el número de la casa. Y coincidencia, que era la misma casa. 14 años más tarde le hablo al hombre y le digo, oye, cuéntame la historia de esta casa. Y me dice, ¿sabes qué? La están perdiendo, deben 3 años, los dueños se movieron. Le dije yo, ¿sabes qué? Me gustaría verla. Fuimos, abrimos la casa, la miramos, definitivamente tenía el mismo piso, la misma carpeta, los mismos baños, la misma cocina, la misma pintura, lo mismo. Para mí fue una oportunidad de volver a ver la historia desde el otro lado, desde otro punto de vista. Y convencerme de que realmente lo que ellos habían hecho en ese 14 años atrás había sido algo injusto, lo cual no me alegraba por lo que estaba pasando, pero me dio la satisfacción de pensar de que definitivamente lo injusto que habían sido, hoy podía ver yo el resultado de la injusticia, no para alegrarme de ninguna manera, pero sí para verlo como un espejo a nuestras vidas. Wow. Entonces, ¿cuándo tú como que le empezaste a agarrar al juego, verdad? Tuviste tus primeros fracasos. Primero, ¿cuál fue tu mentalidad? ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Tú sabías que ibas a ser exitoso? ¿Lo hiciste aún con miedo? ¿O simplemente no pensaste mucho y lo seguiste haciendo? Yo desde niño, yo siempre supe que un día yo iba a ser millonario. Definitivamente. Eso no... Yo lo sabía desde que yo estaba en mi país. ¿Cómo no? No lo sabía, pero yo sabía que un día lo iba a lograr. Y lo sabía, punto. No era algo que yo sabía que iba a suceder, no sabía cómo. Y yo creo que lo hubiese logrado en cualquier parte, aún si me hubiese quedado en Honduras. Uh-huh. Qué bueno, y qué bueno escuchar, ¿verdad? Que a las personas que nos están escuchando, si tienen esos sentimientos, si tienen eso, como que animarlos, ¿verdad? A que busquen ese sueño, que persigan ese sueño. Tenemos el ejemplo de Sergio, lo conocemos hace más de 15 años, 17, 18 años, y hemos visto en su trayectoria el enfoque a esa meta, ¿verdad? Cuando está en el proceso de construir su portafolio, porque vamos a hablar que es un portafolio de casi 100 casas, terminando el año del 2023 con 108, que es la proyección. ¿Cómo mira usted, Sergio, los problemas? ¿Los mira como retos? ¿Los mira como parte normal del proceso? ¿Qué consejo le puede dar a la gente cuando aquellas personas
miran algo que les está pasando, que no han tenido una experiencia anteriormente y se detienen en el progreso a alcanzar sus metas. Sí, yo creo que una de las cualidades que yo tengo es que yo nunca veo un problema. La verdad es que mucha gente no tiene casas de renta, aunque esté en el negocio, pero es por miedo o temor al trabajo que requiere. Yo creo que tal vez un poco de temor a no poder, o no saber lidiar con muchas propiedades. Pero yo creo que el temor es algo que uno lo puede quitar si uno pone una meta, si uno tiene una meta en su corazón. Definitivamente que el temor se va. Ahora, la vida es un riesgo, siempre. Si tú no lo haces, pues igual te arriesgas a llegar a cierta edad y darte cuenta y mirar hacia atrás de que no lograste aquello que te hubiese gustado que hubieras logrado. Hoy en día, pues estamos igual, tenemos desafíos, tal vez un poquito más grandes, o tal vez nos vamos a enfrentar a desafíos más grandes y tenemos que estar preparados para enfrentarlos, porque si tú no puedes, en el punto donde estás en la vida, es en el punto donde estás, donde tú puedes desarrollar los desafíos que tú tienes. Entre un poquito más arriba estés, pues los desafíos son más grandes. Sí, yo pienso que algo muy importante también, no sé en qué momento, ¿no? De que empezaste, yo pienso que lo más importante es de que tomaste la decisión. Yo voy a hacer esto, no sé mucho, pero yo voy a ponerme la meta y lo voy a hacer. Empezaste a buscar, ¿no? De cualquier manera, cómo conseguir casas, cómo hablar con personas. Y después de tiempo, me imagino que empezaste a comprar algunas casas, perdón. Empezaste a conocer personas claves, amigos, tal vez personas que te pudieron ayudar un poco en el camino. No sé si fue de las primeras 3 casas, 5, 10 o en qué momento llegaron algunas personas que tal vez te empezaron a ayudar un poco en algunos aspectos, ¿no? Sí, del 2005 al 2009 yo tenía un socio, un hermano mío, y llegamos a tener 14 casas juntos. Algunas propias mías de las 14, algo otras juntos. En el 2009, cuando la economía o las casas bajan de precio, pues yo no tenía la experiencia de saber qué era lo que iba a pasar. Y las personas que yo conocía, pues creían que el real estate no iba a volver a ser nunca. Nunca más se iba a volver a recuperar, que esto se iba a quedar ahí. Y eso nos hizo retirarnos. Me retiré aproximadamente por 4 años. A 4 años anduvimos buscando otras oportunidades. 2013, finales de 2013, me di cuenta que yo definitivamente lo único que yo podía hacer era real estate, o lo que yo más sabía hacer. Así que después de andar 4 años buscando oportunidades en otro lugar, en el 2013 nos reiniciamos de nuevo. Ya para esa fecha ya solo me quedaban como 3 casas propias y como 6 en sociedad con mi hermano. Le regresé las 6 casas que teníamos en sociedad y yo me quedé con 3 casas propias. Y vendimos 2 casas y de ahí nos volvimos a reiniciar en el 2013. En el 2016 empecé a comprar casas para renta. Y del 2016 al 2023, pues es lo que más ha hecho, que es comprar casas para dejar para renta. Yo creo que el negocio para generar fortuna definitivamente es poder mantener las propiedades. Sí, algo muy interesante de eso, ¿no? De que comentaste acerca de que estabas buscando y estabas intentando mirar otras oportunidades, otros tipos de negocios, pero después de tiempo te diste cuenta que lo mejor para ti era el negocio de bienes raíces, ¿no? Y hay una estadística que dice que el 90-95% de los millonarios en Estados Unidos lo hacen a través de bienes raíces, ¿no? Entonces, ahí está la prueba, ¿no? De que no le estoy diciendo de que definitivamente lo tienen que hacer 100% y es solo lo que tienen que hacer, pero yo creo que es muy importante de crecer esa fortuna y tener la independencia financiera
que te va a ayudar a hacer lo que tú realmente quieras hacer, lo que te apasiona, ¿no? Entonces, bien importante, que es algo que yo he aprendido también a través de los años, de que hemos intentado muchos negocios, que bueno, algunos no muy buenos y algunos un fracaso completo. Entonces, para mí también me ha encantado lo que viene siendo las bienes raíces, porque pues lo has logrado y cualquier persona lo puede hacer. Sí, yo creo que otra de las cosas que ha pasado en los últimos 20 años es que no solamente hemos logrado hacer algunas cosas, hacer un portafolio, sino que al mismo tiempo hemos inspirado a otras personas que algunos de diferente manera, algunos simple y sencillamente con un poco de una plática, con una plática pequeña, con un poco de ejemplo, otros con un poquito más de tiempo. Pero lo más importante es que creo yo aproximadamente hemos impactado de manera directa y de manera indirecta, y eso es muy bueno porque al final de la vida se trata también de qué es lo que de impactar a las otras personas de manera positiva, ¿verdad? Porque si alguien tiene que empezar. Y no te puedo decir que no me considero el primero que empecé esto, pero sí estoy como entre al menos yo me conozco como uno de los primeros. Sí, especialmente en tu familia, ¿no? Antes de mí yo no conozco a nadie. Así. en tu familia. Y Sergio dijo algo, lo más importante es empezar. Ahora, miremos el panorama que hay alguien que no tiene, que tiene el deseo de empezar a crear su portafolio de casas de renta. ¿Cuáles son los 3 consejos o cuáles serían las 3 cosas que esa persona tiene que tener para poder empezar de cero su portafolio de casas de renta? Ok. Número 1, tienes que tomar una decisión. Tienes que escribirlo. Definitivamente yo tengo por escrito. Me recuerdo el día que lo puse por escrito, que yo en el 2025, yo lo había puesto que para el 2025 yo iba a tener 100 casas de renta. Lo escribí no solamente en una libreta, lo escribí en mi retrovisor de mi carro, en su vidrio, en el vidrio de mi carro, y ahí lo traje por mucho tiempo. Entonces, definitivamente tienes que saber, tienes que tener una meta. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. O sea, tienes que escribirlo, tienes que ponerlo en tu mente, en tu corazón y hacer lo que tienes que hacer. Y lo estamos logrando desde el 2025. Esa es una de ellas definitivamente. Si tú no escribes algo, si tú no lo pones por escrito y no lo pones, definitivamente no va a suceder. 2, tienes que trabajar fuertemente. Yo me recuerdo que el 2017 yo compré alrededor de 45 casas. Fue uno de los años que más casas compré. Yo me recuerdo que también fue el año que yo escribí que yo iba a ganar mi primer $1,000,000. Ese año yo gané $1,000,000. De esas 45 casas me quedé con alrededor de 30 casas de renta. Tienes que trabajar duro. Definitivamente. Vamos a hablar un poco acerca de esas 45 casas. ¿Tú compraste las 45 casas con tu propio dinero o cómo fue el proceso? No. Y las compré a un interés muy alto. Me recuerdo que estaba pagando a un 14% el interés de las casas. Era difícil porque algunas no alcanzaban. La ventaja que teníamos en ese tiempo es que las casas estaban cómodas y aparte de eso los impuestos eran cómodos. Sí. Y al tener impuestos baratos, entonces tu pago no era muy alto. Hoy en día pues las casas están más caras, los impuestos están más caros, las aseguranzas están más caras. Entonces eso marcaba una diferencia de $500 por casa. Pero igual las rentas estaban un poco cómodas. Pero más sin embargo nos esforzamos para poder mantener el pago, poder hacer los pagos, porque una de las cosas es qué tan responsable eres con tus pagos. O sea, eres una persona responsable. Tú tienes que considerarte.
Si tú eres una persona que prefieres gastártelo y después pensar en cómo vas a hacer el pago para esa propiedad, es un negocio que no te puede convenir. Y me imagino que ha sido algo bien importante en tu carrera de que las relaciones que has construido con esos personas, esos lenders, esas personas que te han prestado, han mirado, ¿no? Cómo has protegido, que siempre has hecho los pagos, qué tan importante, y te han puesto de alguna manera fácil de que, Sergio, no te preocupes, aquí tienes una línea de crédito con nosotros porque sabemos que eres una persona responsable. Correcto, sí. Yo creo que cuento por lo muy menos con 3 personas muy fuertes económicamente que me prestan el 100% para una casa y tienen toda la confianza. Les he llegado a deber un poco más de $1 millón. Hay uno de ellos que en más de 2, 3 ocasiones le he pagado arriba de $1 millón después de que hacemos un pequeño portafolio de unas 8 o 10 casas, la volvemos a refinanciar, el banco le paga y hasta este día, casi 10 años, nunca hemos tenido un pago tarde y hemos ganado ese respeto. Tú tienes que tener respeto por tus deudas, por tu compromiso. Porque lo más fácil cuando tú estás logrando algo, cuando empiezas a lograr algo, es que tú te empieces a descuidar o a quitarle la prioridad o a gastarte en lo que tú todavía no estás tan preparado. Y esas son las cosas muy importantes. Nunca te desenfoques. Primero lo primero y después... Perfecto. ¿Y cuál sería el tercero? El tercero, definitivamente rodearse de personas. Las personas son las que te llevan. Y cuando te hablo de rodearte de personas, yo quiero decirte que cualquier persona te puede llevar a aquello que tú andas buscando. Cualquier persona. No necesariamente tiene que ser una persona que esté haciendo el negocio. No te imaginas cuánta sorpresa tú te puedes llevar cuando tú le preguntas a cualquier persona y le dices, ¿sabes que estoy buscando a alguien que quiera vender una casa? No te imaginas quién puede tener la información de la persona que tú menos te imaginas. Una persona que está cortando una yarda. Yo he tenido experiencias de personas que me han conseguido una oportunidad y son personas que no están dedicadas a eso. Entonces, hablar, tener el valor de comunicarse con las personas y preguntar. Imagínate, 3 consejos y en ninguno de esos 3 menciona que necesitas tener dinero. Así es. Es impresionante porque yo pienso, para mí personalmente, yo me detuve hace algunos años por lo mismo. No, pues yo no tengo dinero, ¿yo cómo voy a iniciar en este negocio? No sé tú, ¿no? O sea, yo pienso que la mayor parte de la comunidad piensa lo mismo, ¿no? Y es increíble de que son consejos sin tener que dar con el dinero. ¿Cómo tú sobresaliste y tuviste esa mentalidad de la falta de dinero no me va a detener? Ok, muy buena pregunta. Definitivamente, yo trabajo desde los 8 años. Yo siempre digo una cosa, ¿ok? Si una persona llegó a 25 años, ¿por qué 25 años? Porque 25 años tú ya has tomado otras decisiones que te van a mantener un poco con miedo a tomar decisiones porque tal vez ya te has comprometido, ya estás más comprometido, ya tal vez te has casado, ya tienes hijos y ya lo ves eso como un desafío o como yo no puedo quitarme, yo tengo que tener algo seguro para yo poder mantener a mi familia o yo no puedo dejarlo seguro. Entonces, definitivamente yo desde los 8 años trabajo. Entonces, yo me recuerdo que yo era un niño de 8 o 10 años y yo salía a vender ropa en mi país. Y yo iba a vender a los pueblos alrededor de mi ciudad o del pueblo donde yo soy. Y caminaba 4 horas para llegar al pueblo donde tendíamos un pedazo de plástico y sacábamos la ropa que llevábamos. Y era
era un riesgo todos los días o todos los fines de semana, porque cuando tú caminabas por 4 horas para llegar a un pueblo, se llama, donde están las cañeras en Santa Bárbara, te encontrabas con personas con un machete, borrachos en las calles, caminando entre medio de las cañeras. Y yo era un niño con una caja de ropa en la espalda. Y llegaba a ese lugar y resulta que cuando llegabas no vendías nada. Ahora yo tenía que regresarme un poco más temprano y me recuerdo que agarraba el autobús y me bajaba por otro pueblo que estaba antes de llegar a mi pueblo. Y si en ese pueblo no vendía, pues me iba al siguiente pueblo y yo estaba tocando puertas. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó. Lo que me ayudó a cuando llego a este país, ya había una experiencia vivida. Por eso vivir las experiencias de la niñez vale la pena. Hoy en día, digo yo, valió la pena definitivamente, porque cada vez que yo caminaba para vender un pantalón, una camisa, cada vez que yo iba una milla más, porque tenía que hacerlo, lo que generaba en mi interior era una fe de que tenía que lograrlo. Yo desarrollaba una fe dentro de mí, desarrollaba el hecho de pagar, de hacer una milla extra. Porque si no vendía en un lugar, yo tenía que vender en otro, porque yo no podía llegar sin haber vendido nada. Entonces, allí se iban acumulando, y recuerda que en la vida todo es acumulativo. Si tú acumulas ocio, pues ocio vas a tener. Si tú acumulas millas de trabajo, pues vas a tener un recorrido, vas a tener un antecedente. Y la vida es tan justa que simple y sencillamente te lo paga tarde que temprano. Entonces, allí yo desarrollaba fe, yo desarrollaba fortaleza dentro de mí. Yo me recuerdo que yo llegaba el domingo tipo 6, 7, 8 de la noche a mi casa, y a veces sin vender nada, a veces no tenía para el pasaje para regresar, no había comido por todo un día, dormía en el suelo donde me tocaba. Pero todo eso, cuando yo llego a este país, empieza a dar fruto. Y yo creo que ese es el fruto de hoy en día. Lo que hice en el pasado, y lo hice de buena manera. Dice que si alguien te pide que lo acompañes una mía, acompaña a las dos. Dice, y cuando eso sucede, tú pones en deuda al Creador. Entonces, alguna deuda por ahí había quedado, porque yo lo hacía de gratis para mi familia. Y simple y sencillamente se le antojó que hiciera esto, ¿va? Me dio la oportunidad, me abrió mi corazón, me abrió el entendimiento para poder yo hacer esto, y aquí estoy. Yo por eso digo, si ya pasaron 25 años y todavía la vida no te ha enseñado, no has pasado por dificultades, te toca que pasarlas. Muy poderoso. Me gustaría tocar el tema, ¿no? De que, bueno, fue algo muy, muy poderoso, ¿no? De que muchas personas miran de que yo soy extranjero, yo vino de otro país, como una desventaja. Pero si tú escuchaste esa historia, lo deberíamos de ver como una ventaja, ¿verdad? De que muchos de nosotros venimos de un país de menos recursos, donde de una edad de 8 años, 9, 10 años trabajando, y por esa razón es de que si tú vienes de otro país a Estados Unidos, tienes muchas más chances de ser millonario que una persona que nació aquí en Estados Unidos. Una de las del aprendizaje que agarro de la historia de Sergio para poderle compartir a los demás, ¿verdad? Es que no renieguen de su historia, que no renieguen de su recorrido, porque eso tarde o temprano ayuda para alcanzar las metas, ¿verdad? Que aprendan de esa historia, ¿verdad? No, definitivamente. Tu historia es tu mejor carta. O sea, tu historia es lo que te va a llevar.
Es bien simple. Tan sencillo como esto. Si mi historia todavía no tiene nada de peso o no tiene nada de sufrimiento, definitivamente, hermano, te va a costar mucho más. Yo llegué aquí a los 22 años con una historia y eso lo hice por alrededor de 10 años. Yo me recuerdo que fue tal que yo hice mi 6º grado en una escuela de adultos con personas de 40, 50 años, porque no había, yo tenía que hacer lo que yo me gustaba hacer, porque la verdad es que me gustaba y me sentía satisfecho hacerlo porque yo lo hacía para mi familia. O sea, yo no lo hacía por un salario, yo lo hacía porque era una responsabilidad. Entonces tomé responsabilidades de niño y eso pues hasta el sol de hoy va esa responsabilidad del hogar, de la responsabilidad de los pagos y todo eso es mucho más fácil para mí. Sí, sí. ¿Y qué le dices a alguien de que tal vez ha pasado de los 25 años y se encuentra en ese momento difícil que dice, ay, yo estoy en un momento de que no sé si lo voy a lograr y tengo todas estas responsabilidades y los biles y no me puedo tirar porque estoy en una situación difícil? ¿Qué le decís? Que lo tienes que pagar, que el precio lo vas a pagar a la edad que empieces. Definitivamente, de más temprano empieces, más rápido lo vas a pagar. Así de sencillo. Perfecto. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles ahora tus metas o qué es lo que estás haciendo. ¿Sigues construyendo, teniendo casas de renta? Todavía hay retos, me imagino. Me imagino que a veces personas piensan de que no, ya cuando logre tener 10 casas de renta o 20 o 50, ¿se van a acabar los retos? Bueno, definitivamente los retos no se terminan. Y cada vez que tú creces un poquito más, te retas un poco más. Hay dos cosas que pueden suceder. Me pasa en ciertos días. De repente digo, ¿sabes qué? Nos quedamos aquí con 100, seguimos haciendo real estate, cambiamos la estrategia, hacemos solo para vender, y muchas ideas, ¿verdad? Muchas cosas que se vienen. Pero yo creo que esto es algo que está dentro de nuestro corazón y creo que no es algo que vamos a parar de hacerlo. Aunque hay días que uno dice, ¿sabes qué? Pues ya 100 suficiente, ¿para qué 200 y 100 es lo mismo? Pero no, vamos a seguir, queremos seguir, tenemos ganas de seguir haciendo. Yo creo que tenemos todavía para lograr tener más casas. Los desafíos siempre van a estar. Mira, el desafío uno lo encuentra desde que se levanta por la mañana. Definitivamente, de que tú te levantas, tú tienes un desafío. Y yo me doy cuenta que si tú puedes ver una persona que hace ejercicio, que está como muy bien. No, o sea, como nosotros. No como nosotros. Esa persona definitivamente ha creado una disciplina. Ha hecho muchos cambios en su vida. Entonces, la decisión radica desde el momento que nos levantamos. Así es que cuando te levantes, si te levantas con pereza, ¿verdad? O te levantas pues pensando a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pues tienes que levantarte con ganas, siempre con el deseo de ver cómo salimos adelante. ¿Para quién es real estate, Sergio? ¿Para qué tipo de persona? Porque nosotros no hemos encontrado personas de que dicen, no, es que las casas de renta son muy difíciles, de que es muy complicado, y otras personas empiezan bien, pero después se desaniman. Entonces, ¿cuál es la personalidad que se ocupa o para qué tipo de persona este negocio es exitoso? Yo creo que para todo el mundo. Ajá. Yo creo que cualquiera podemos emprender algo y cualquiera podemos abandonarlo a la mitad del camino. Cualquier cosa que sea. Yo creo que definitivamente sostener un pensamiento, sostenerse uno mentalmente fuerte,
sabiendo que van a haber desafíos, sabiendo que vas a tener que hacer cosas que no te gustan, sabiendo que vas a hacer cosas que te van a desincomodar. Por ejemplo, llamadas que te desincomodan lo que tú quieres hacer. Hace 4 o 5 días yo tengo un apartamento pequeño y se reventó una línea de agua y empezó a tirar agua por el concreto. Y para un apartamento ocupado, quebrar cemento, buscar un leak, se había mojado el chirro, se había mojado el baseboard, estaba creando mucha humedad. Cuando yo estuve todo el día ahí hasta que se reparó, se tardó 3 días, un día para encontrar el leak y repararlo, otro día para reparar el chirro y el tercer día para finalizarlo ya con carpeta y todo. Cuando tú ves todo eso, dices tú, no está fácil. Pero si no te gusta estar ahí, definitivamente esto es algo que tampoco te va a gustar. Una de las cosas que yo disfruto es estar en el proyecto, estar allí, porque es como que tú quieras graduarte de una universidad sin ir. O sea, no se puede. Entonces, tienes que darte cuenta, tienes que descubrir todos los desafíos que lleva, tienes que estar dispuesto, tienes que conocer mucha gente, tienes que acomodarte a todo tipo de gente. Entonces, este negocio es para cualquiera que lo quiera hacer. Simplemente lo único que tú puedes, yo tengo casi 100 casas. Para mí, lo que es la vida cotidiana siempre están envueltos todos los días en alrededor de mis casas. Y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo porque creo yo que si tú no tienes ni las ganas de pagar el dinero suficiente para que alguien te haga el management de las propiedades y te va a salir muy caro, entonces tienes que comprometerte contigo mismo y tienes que aprender y tienes que lidiar. Pero al final de la vida, donde quiera que estés, vas a lidiar, vas a tener dificultades. Si estás en un trabajo, pues vas a tener dificultades. Vas a tener dificultades de lunes hasta el día que te pagan. Cierto. Definitivamente. Yo pienso de que es importante para la gente que nos está escuchando. Yo sé que todos tenemos metas completamente diferentes, ¿no? Sergio, obviamente, increíble construir un portafolio de 100 casas y no estamos diciendo que tú deberías de tener una meta de construir 100 casas. Tal vez te encante el trabajo, porque sí hay algunas ocasiones donde yo sé que la gente tiene el trabajo de sus sueños, ¿no? Les gusta, no sé, dibujar caricaturas y trabajan para Disney, X cosa, ¿no? Y tal vez simplemente quieres crecer un portafolio y tener unas 4 casas de renta. ¿Y por qué es importante? Porque más que nunca sabemos de que los retiros no son lo que eran antes, ¿verdad? Y con el inflation, ¿no? que está subiendo, definitivamente deberías de tener algo. Entonces, tal vez solo quieras tener un portafolio pequeño, tal vez unas 4 casitas, pero 4 casas de renta para tu retiro, estamos hablando de $1 millón. Entonces, es importante y saber de que hay diferentes metas, diferentes oportunidades. Entonces, yo sé que muchos de los que nos están escuchando están pensando, mirando, ok, yo entiendo de que es posible, ahora cómo lo hago, ¿verdad? Y quiero anunciar de que nosotros vamos a tener una clase en vivo aquí en el norte de Texas para las personas que realmente quieran aprender de cómo crecer tu portafolio, cómo tener tus 4 casitas, tus 5 casitas, tus 10, 20 o 3. Y ya nos vamos a ir en detalle, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas para tener el préstamo? ¿Qué es lo que deberías de hacer para asegurarte que tengas buenos inquilinos? Así que los vamos a invitar para esa clase que le vamos a hacer. Creo que en las próximas 2 o 3 semanas, yo sé que Samuel va a estar anunciando allí y vamos a tal vez poner el link. En la descripción es el enlace para que se puedan meter a la clase. Es presencial,
y la puedes comprar en línea también, que la vas a recibir después de la clase presencial. Es la grabación y vas a recibir, si no vives aquí en el área del norte de Texas, vas a recibir la grabación de la clase, pero aún así la puedes comprar. Y si eres miembro de Real Estate Hecho Fácil, obviamente puedes venir o va a estar en la plataforma de miembros de todas formas, ¿verdad? Prácticamente mirar desde la A hasta la Z cómo puedes construir un portafolio de casas de renta de 2 o más unidades. Uh-huh. Así es, así es. Tal vez para terminar, para que vayamos aterrizando, Sergio, ¿qué personas vos mantenés a tu alrededor? ¿Con qué personas te rodeas? ¿Qué personas, tal vez si vinieras empezando de nuevo, dirías, yo necesito estar alrededor de ese tipo de personas? Mira, siempre para mí, cualquier tipo de persona que agregue valor es importante. A veces queremos nosotros, aspiramos o deseamos o queremos algo, pero queremos estar con personas que todavía no quieren estar con nosotros, porque hay que ser bien sinceros, honestos. Hay personas que no están al alcance de nosotros y a veces las conocemos y quisiéramos estar y quisiéramos rodearnos de esas personas. Pero yo digo, tienes que rodearte de todo tipo de gente. Y una de las cosas que he descubierto es que cualquier persona me es valorosa, tiene valor para mí. Desde una persona que corta una yarda, desde una persona, yo voy a Sol por Springback, que es donde me mantengo bastante. Y ya todas las personas ahí me conocen y cuando voy pasando me hablan y todo, ya me saco $10, ya le reparto a cada uno, porque esas personas me generan valor. Esas personas tienen un valor muy grande para mí. No las veo como personas que me estorban o que personas que no quiero estar con ellos. Yo comparto con ellos. Me saco $10, $20, ya me conocen. Pero ¿sabes qué? Son personas que al final te son de beneficio porque son personas que nunca te hacen un daño, son personas que aprenden a conocerte y siempre están cuidando. Cuando estamos hablando de rodearnos de gente, ¿verdad? Es todas las personas, cuando menos se acuerda esa persona que tú ves que no parece que conoce a alguien que quiere vender una casa, que quiere vender un lote. Entonces, hay personas con las cuales nos gustaría rodearnos más cuando estamos empezando, pero tal vez no son alcanzables para nosotros. Número 1, tienes que convertirte, tienes que hacerte una persona atractiva para poder ser atractivo hacia los demás. O sea, si tú quieres de primas a primeras rodearte de personas de gran éxito en el negocio o de éxito, te va a costar un poco. O sea, rodéate, empieza con todo el mundo, empieza a rodearte, a hacer relaciones con todo el mundo. Cuando tú empieces a crecer, te vas a dar cuenta que la gente que está teniendo éxito va a poner tu mirada en ti y va a querer compartir contigo. Entonces, no de primas a primeras digas, ¿sabes qué? Yo quiero rodearme solo con personas que están en este negocio. No, todas las personas en este negocio son tan importantes. Yo me recuerdo, hace 20 años, yo había personas que estaban en este negocio, que estaban fuertes, y yo me recuerdo que ni el saludo me daban. Definitivamente, sí. Ni el saludo, o sea, pasaban donde yo estaba y me conocían, no era que no me conocían. Y yo me recuerdo que yo me sentía, decía, pero pues si te conozco, ¿cómo que no me saludas? O yo quería, porque yo, lógico, había una necesidad dentro de mí, pero no estaba en ese momento ni para un saludo de ellos. Porque así es, vamos a ser realistas. Hay personas que están tan altos que tú dices, ¿sabes qué? Ni modo, no me saludó. O le soy indiferente. Pero tienes que hacerlo, lograrlo. Y cuando lo estás logrando, entonces la gente empieza a poner cuidado. Entonces empiezas a descubrir de que
las personas no es que no quieran estar contigo, sino que simple y sencillamente tal vez no estás en este momento como para mantener una plática o para que te den tiempo. Eso te lo ganas con el tiempo y eso te lo ganas con esfuerzo. Así es que yo siempre digo algo, mira, habemos personas accesibles en este negocio. Habemos personas accesibles. Cuando te digo habemos personas accesibles, me considero una persona accesible cuando una persona me llama y me pregunta y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. Y he visto personas que se han acercado. Hay personas que yo les he dedicado horas, días, semanas, meses. Y lo he hecho por aprecio, lo he hecho porque creo yo de que el negocio es tan grande y tan amplio. Pero hay personas que ya están en el negocio, que te pueden aportar mucho valor, que tal vez personas como Marlon, como tú, Homero, como tú también, que tienen el conocimiento y que están accesibles, que no son personas que se encuentran en un, Samuel, perdón, que se encuentran, que diga uno, son inaccesibles. No puedo acercarme, no puedo sentarme con Marlon a tomarme un café, no puedo sentarme con Samuel a tomar un café. Somos personas accesibles. Así es que si tú vas a pagar $50,000, un ejemplo, por una persona que tiene mucho éxito, que está en otro estado, lo más seguro, tal vez tú estás aquí en Texas o en Dallas y tú dices, hay una persona que está teniendo mucho, pero mucho éxito, y pagas un programa de $50,000, $40,000, $30,000, cuando tú puedes hacerlo con personas locales. No necesitas irte a una persona demasiado, que al final no te va a dar lo que tú estás buscando. Entonces, envuélvete con las personas que ya lo están haciendo. Me gusta hacerlo. Para mí las cosas son locales. Para mí es relaciones. Para mí es ver a las personas, hablar y poderme reunir con ellos. Así es que todo empieza desde cero. Empieza con las personas que conoces. Real Estate Hecho Fácil, yo creo que son personas que son accesibles para cualquier persona que quiera aprender este negocio. Entonces es una plataforma y es una gran oportunidad para poder conocer y relacionarse. Uh-huh. Así es, perfecto. Yo creo de que es una conversación extremadamente que motiva, ¿verdad? Si alguien está pensando hacerlo, esta plática es una conversación de que definitivamente va a inspirar a muchos futuros inversionistas. Gracias, Sergio, por habernos dado el tiempo. De verdad que hemos pasado un tiempo excelente. Si nos estás siguiendo en ese canal, sacaste valor de esta conversación, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y vamos a estar, como dice Sergio, accesibles. Ponnos un comentario y nosotros nos metemos y respondemos comentarios, ¿verdad? Así de que no sé si hay nada más que agregar. Solo tal vez, Homero, recordarles los diferentes recursos que tenemos, como nuestro curso gratis, los house meets, las clases pagadas, para que la gente no se olvide de todo lo que ofrecemos. Definitivamente para las personas que quieran ir a mirar una casa que estamos remodelando, que ya hemos terminado, tal vez que quieran mirar en vivo, en persona, hacer preguntas. Nosotros tenemos más o menos un house meet, tal vez una vez al mes, donde nosotros nos reunimos típicamente de las 10 de la mañana a mediodía y puedes ir y aprender acerca de cómo conseguimos la casa, cuáles son las reparaciones que le hicimos, cuánto nos gastamos, cómo la financiamos, la vamos a dejar para renta, mirar diferentes opciones. Así que si te quieres registrar, vamos a tener un enlace donde tú puedes poner tu información y te puede llegar un correo cuando nosotros estemos teniendo esas clases. Ahora también para las personas que quieren ser miembros de la comunidad de Real Estate Hecho Fácil, tú puedes hacer miembro y poder asistir a todas las clases que estamos haciendo, como por ejemplo la clase que vamos a tener de cómo construir tu portafolio con casas de renta. Va a ser una clase que si eres miembro vas a poder asistir completamente gratis y no tener que pagar por esa clase. Así que también si quieres aprender más, te puedes hacer miembro directamente en nuestra página de realestateHechoFácil.com. Y también vamos a tener, estamos programando más clases para
que las personas que quieran tener el conocimiento de cómo puedo conseguir una casa, cómo agarrarla bajo contrato. Yo sé que Samuel ha grabado un curso excelente de acquisitions que te va a ayudar te va a ayudar a cómo llenar el contrato, qué es lo que le debes de decir a la persona que te está vendiendo la casa, ¿verdad? Y también tenemos un curso completamente gratis para las personas que quieran aprender acerca de wholesaling, ¿verdad? Ajá, cómo dar sus primeros pasos. Sí, los primeros pasos, que para mí fue la manera que yo empecé, a conseguir varias casas, que son la manera que puedes generar tus primeros $5,000, $10,000, $8,000, $20,000. Así que hay muchos recursos para las personas que, como estaba comentando Sergio, que están buscando, porque si tú buscas, tú vas a encontrar. Así es una ley. Gracias, amigo, gracias Sergio, Marlon, Gracias. Homero, gracias a los que nos estuvieron viendo. Nos vemos en el próximo episodio de Real Estate Hecho Fácil. Gracias, Sergio. Bye.